un riesgo alto en el cribado combinado, cuando tenemos alguna malformación que nos obligue a descartar una cromosomopatía, o cuando tengamos una translucencia nucal aumentada por encima igual de 3,5, tendremos que hacer una técnica invasiva. Siempre que hagamos una técnica invasiva y que pueda haber contacto entre sangre materna y sangre fetal, si la paciente es RH negativo, administraremos profilaxis con gamma-globulina anti-D. ¿Por qué técnica invasiva para el diagnóstico de aneuploidías nos decantaremos? O por la biopsia corial o por la amniocentesis. La biopsia corial es una prueba que se puede hacer a partir de las 9 semanas, entre las 9 y las 13 semanas, más recomendable a partir de las 10. Y es una técnica que nos permite, aparte de ser un diagnóstico más precoz en el caso de que haya pacientes que tengan antecedentes de una cromosomopatía o de algún problema importante, nos va a permitir un análisis más rápido, en 48 o 72 horas, hacer estudios bioquímicos, hacer estudios moleculares y con mayor presencia de tejido, con lo cual podemos analizar mejor el DNA. En líneas generales, si la paciente se ha hecho el cribado combinado entre las 11 y las 13,6 semanas, pues esta técnica ya se nos queda un poco pasada de tiempo y nos obligará a lo que la gran mayoría de las pacientes se hacen, que es la amniocentesis en torno a las 16 semanas, aunque se puede hacer desde las 14 a las 18. Es una técnica más segura y es un poquito más lenta. El porcentaje de abortos que se suele establecer con estas técnicas de diagnóstico prenatal invasivas está en torno a 0,5 y un 1%. En la biopsia corial, tener en cuenta que se puede hacer tanto por vía transabdominal con control ecográfico, que es técnicamente difícil, o por vía transcervical, lógicamente también con control ecográfico. Si vamos avanzando a nivel del embarazo, otra de las cuestiones que se nos han planteado en el examen MIR es el control del crecimiento fetal. Bien, en líneas generales hacemos las 3 ecografías pautadas recomendadas, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, siendo la del tercer trimestre recomendada entre la gestación entre 32 y 36 semanas. Aquí, aparte de ver la posición, la estática fetal, cómo está posicionado, si está encefálica, si está transversa, si está podálica, es muy importante que veamos cómo ha ido creciendo el feto. Para ello estudiaremos al feto haciendo 3 cortes, o el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. En líneas generales, si el niño ha ido creciendo correctamente, no tenemos por qué hacer más estudios Doppler. Pero en aquellas gestaciones de alto riesgo, es decir, aquellas gestaciones donde se sospeche que hay un compromiso vascular fetal, como son aquellas pacientes hipertensas, diabéticas, o en las que veamos que el niño no ha crecido correctamente, nuestra siguiente pregunta es: ¿por qué no ha crecido correctamente? Es decir, ¿por qué tenemos un niño pequeño para la edad gestacional, que es aquel que tiene un percentil menor del 10? Dentro de estos niños pequeños tenemos que identificar aquellos que son pequeños porque constitucionalmente son pequeños, o aquellos que tienen un problema en la vascularización que les está haciendo crecer menos de lo normal. Por tanto, repito, en aquellas gestaciones de alto riesgo o que se vea un crecimiento retardado, la flujometría Doppler, es decir, el estudio del Doppler de la arteria umbilical, nos va a permitir diferenciar aquellos niños que son pequeños, como veis en la parte de este gráfico, que son constitucionalmente pequeños, que tienen un Doppler normal, de aquellos niños que son un CIR. ¿Cómo definiremos un CIR? Pues aquel niño que es con un percentil menor del 10, es decir, pequeño para la edad gestacional, con un Doppler de la arteria umbilical alterado, o aquel que es muy pequeño, es decir, menor del percentil 3. Por tanto, ante una sospecha de compromiso vascular fetal, es decir, gestaciones de alto riesgo, CIRES, hipertensas, diabéticas, gemelares, gestación cronológicamente prolongada, la vascularización, el estudio Doppler a través de la arteria umbilical nos va a permitir catalogar mejor el riesgo. De tal manera que el Doppler, ¿qué nos está informando de la arteria umbilical? Nos está informando sobre el estado de vasodilatación del feto, el grado de bienestar, cómo le está llegando la vascularización. De tal manera que durante la sístole, a través de la arteria umbilical tendrá ese inicio del pico de onda, y donde os tenéis que fijar es en la parte de la diástole, la parte final de la onda. De tal manera que
en el seguimiento del CID, de los estados hipertensivos, de este tipo de gestaciones de alto riesgo, es muy importante el estudio del Doppler para reducir la mortalidad perinatal. A medida que va evolucionando el embarazo, vamos viendo cómo el niño tiene mayor requerimiento de vascularización y, por tanto, el flujo durante la diástole se suele ir aumentando. En condiciones patológicas, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que va ocurriendo es que en condiciones patológicas donde hay un aumento de la resistencia del paso de la sangre a través de la arteria umbilical, lo que va ocurriendo es que la diástole se va perdiendo, de tal manera que hay un aumento del índice de resistencia, posteriormente hay una ausencia del flujo diastólico y en los casos de mayor riesgo, en el caso en los que haya ya no solo una ausencia del flujo diastólico, sino un flujo reverso durante la diástole, tenemos que finalizar el embarazo. Ya sabemos lo que ocurre a nivel de la arteria umbilical, es decir, es un vaso de gran grosor donde las resistencias deben ser bajas. A nivel cerebral, en condiciones normales, la arteria cerebral es muy pequeñita, por tanto, los índices de resistencia a nivel de la arteria cerebral en condiciones normales son elevados. Por tanto, el índice cerebro-umbilical es mayor de 1. ¿Qué ocurre en condiciones patológicas? Lo que ocurre en condiciones patológicas es que si hay un estrechamiento, para que lo entendáis, de la arteria umbilical, la arteria cerebral suele vasodilatarse para compensar ese estado de hipoxia, de acidosis. Por tanto, en condiciones de redistribución del flujo, se invierte el cociente cerebro-umbilical. ¿De acuerdo? Por tanto, la inversión del cociente cerebro-umbilical es un índice de redistribución y es un índice de patología vascular. Además, como curiosidad, saber que el estudio del Doppler a nivel de la arteria cerebral media, a nivel cerebral, es el marcador no invasivo más útil para detectar la anemia fetal. Esto es muy típico en casos de inmunización RH, simplemente como curiosidad. Aparte del estudio Doppler de la flujometría Doppler de la arteria umbilical, es muy importante para el examen que sepamos cómo podemos hacer el control del bienestar fetal, ya sea anteparto o intraparto. Para ello, ya sabéis que contamos con la monitorización fetal no estresante o el registro cardiotocográfico. Dentro del registro cardiotocográfico estudiamos varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno es la línea base, que nos habla sobre la frecuencia cardíaca fetal normal. 2 es la variabilidad latido-latido. 3 es la presencia de aceleraciones, es decir, el ascenso de la frecuencia cardíaca en función de los movimientos del feto o de las contracciones, cómo reacciona a las contracciones. 4, si en vez de acelerar lo que produce son desaceleraciones, pues es un signo de peor pronóstico, y todo ello integrado con la dinámica uterina. Aquí tenéis un registro donde podéis ver cómo en la parte de abajo tenéis las oscilaciones de la frecuencia de la dinámica uterina. Aquí tenéis una dinámica uterina irregular. Cada rango entre esas líneas grandes son 10 minutos de estudio. Y en la parte de arriba, entre la línea roja, veis cómo la frecuencia cardíaca basal, es decir, lo que llamamos la línea base, normal, está entre 120 y 160. Eso es la línea base. En líneas generales, si subiera la línea base por encima de 160, hablaríamos de taquicardia, que es muy y tendríamos que descartar fiebre materna. Y si la frecuencia cardíaca bajara, suele ser de peor pronóstico y está en casos en los que el fetito está más quiescente por sueño fetal o situaciones de hipoglucemia. El segundo criterio que nos tenemos que fijar es en la variabilidad. El ritmo cardíaco del feto habitualmente tiene unas oscilaciones, como veis ese patrón de las montañitas que os pongo aquí, pero que suele ser en torno a 10 y 25. Si es muy exagerado, es decir, unas oscilaciones muy grandes, es lo que llamamos un ritmo saltatorio, por encima de 25, que tiene un pronóstico intermedio, y si el ritmo bajara de 10 latidos por minuto, es decir, entre 5 y 10, pues como os decía antes, es un signo prepatológico y suele ser por hipoglucemia, por sueño, y lógicamente tendremos que vigilar. Aquí tenéis un patrón en la parte de abajo donde veis una dinámica regular, cada más o menos con unos
unos 10 minutos, la señora está de parto y cómo hay una variabilidad normal entre latido a latido de del feto. Aquí tenéis otro registro, como la variabilidad latido a latido va disminuyendo, pero aún así, a pesar de que, dado con las contracciones, tiene ascensos de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, veis aquí como tenemos un registro en el cual, a pesar de que la paciente tiene dinámica uterina regular, el feto no tiene una variabilidad muy disminuida, que es lo que llamamos un ritmo silente, una variabilidad por debajo de los 5 latidos por minuto, o tiene un ritmo sinusoidal que es mucho menor, es prácticamente como una línea. Eso es un ritmo realmente patológico y nos obligaría a finalizar la gestación de manera urgente. Por tanto, ante registros silentes, y ya no os digo, si es un ritmo sinusoidal, es un ritmo que estamos obligados a finalizar de manera urgente el embarazo. Aquí tenéis otro ritmo en el cual, insisto, a pesar de tener dinámica, no tiene una variabilidad, tiene una variabilidad muy disminuida y no tiene ascensos. Como os decía, ¿qué consideramos un ascenso? La elevación de la frecuencia cardíaca de 15 latidos por minuto durante 15 segundos. En definitiva, lo que tenemos que ver es que durante un registro, esa variabilidad que os decía, latido-latido, se asocia a la elevación de la frecuencia cardíaca en función de los movimientos fetales o de la presencia de una contracción. Al tener una contracción se disminuye el flujo uteroplacentario y es un estímulo que tiene el feto para elevar su frecuencia cardíaca y nos dice que está correctamente perfundido. Por tanto, es fundamental que para catalogar un registro reactivo, la presencia de estas elevaciones, de 2 ascensos, en un rango entre estas 2 rayas del registro que os pongo en 20 minutos. Eso es un registro reactivo. Asimismo, ya sabéis las características de las desaceleraciones y tenemos que tener en cuenta las desaceleraciones tipo 2, es decir, aquellas que tienen un decalaje con respecto a la contracción. Y esas desaceleraciones tipo 2 mantenidas nos obligarán a la realización de una microtoma de pH. Veis aquí la gráfica típica de una desaceleración temprana o tipo 1 que coincide con la contracción y generalmente suelen ser secundarias al estímulo parasimpático, que no son patológicas. Ahí veis la gráfica que tenéis en el libro, cómo coincide en la imagen especular una contracción y desacelera, DIPS tipo 1, no nos preocupan mucho. Aquí tenemos más imágenes reales de DIPS tipo 1, pero las que son patológicas y que nos obligan a hacer, como insisto, una microtoma de pH, si nos lo permite la dilatación cervical, son de las desaceleraciones tipo 2, como veis, como un decalaje entre la contracción y la presencia de esa desaceleración. Las imágenes que tenéis en el libro, decalaje una vez más entre la contracción y de la desaceleración. Esto nos obliga a confirmar que el niño pueda tener una pérdida del bienestar fetal. Por tanto, a realizar una microtoma de pH fetal si podemos. Más imágenes donde podéis ver decalaje entre la contracción y la desaceleración tipo 2. Por tanto, esta gráfica la tenemos que tener, esta diapositiva, muy en cuenta. Cuando tengáis una pregunta en la cual nos hablen que tenemos un patrón fetal no reactivo, que ya sabemos el que no cumple los criterios de reactividad, nuestra siguiente pregunta va a ser, ¿la paciente está de parto o no lo está? ¿Qué significa esto? Si la paciente no está de parto, es decir, porque ha ido a la consulta a hacerse un registro o porque por otra sintomatología se le ha colocado una monitorización y vemos que el registro no es reactivo, no tiene esos 2 ascensos en 20 minutos, si la paciente, insisto, no está de parto, lo que haremos será, no está de parto significa que no tiene contracciones, lo que haremos será forzar al fetito poniéndole contracciones para ver cómo reacciona a ese estímulo de hipoxia. Un FET, eso es lo que se llama la prueba de Pose. Consiste en colocarle una vía a la paciente, ponerle oxitocina y ver cómo reacciona a esas contracciones. Si durante una vez que se generan las contracciones, lo que se produce son más del 50% de desaceleraciones tipo 2 en 10 contracciones, pensaremos que ese feto no tiene la suficiente reserva para aguantar mucho tiempo y tendremos que finalizar la gestación. Repito, registro no reactivo, si la paciente no está de parto, le pondremos contracciones para ver, como si fuera una prueba de esfuerzo, para ver cómo reacciona. Más del 50% de desaceleraciones tipo 2, de esas que hemos visto en 10 contracciones, finalizaremos el embarazo. Pero yo creo que lo que más importante es
Si tenemos un registro no reactivo en una paciente que ya está de parto, es decir, que ya tiene contracciones y que por definición al estar de parto ya tiene cierto grado de dilatación, la prueba gold estándar, la mejor forma de saber, la forma de confirmar si ese niño tiene una hipoxia o tiene un estado de acidosis es la realización de una microtoma de la calota fetal, es decir, analizar el pH fetal. De tal manera que tendremos tres resultados. Si el pH es igual o mayor de 7,25, ese niño, el registro cardiotocográfico nos ha engañado, es decir, nos ha dado un falso positivo, pero realmente no tiene ningún tipo de acidosis, con lo cual seguiremos, ¿de acuerdo? Será un falso positivo de la monitorización. Si nos encontramos un resultado entre 7,24 y 7,20, será un registro prepatológico, será un resultado prepatológico, y lo que tendremos es que hacer maniobras de reanimación intraútero, es decir, podemos colocar a la paciente de un lado, del cubeto lateral izquierdo, del otro en otra posición para ver si esto mejora la perfusión del feto, colocar su suero, suero glucosado y repetir la toma, la determinación de pH en unos 15 o 20 minutos. Si por el contrario, que es lo más preguntable, el resultado es del pH es menor de 7,20, tendremos que finalizar el embarazo, extraer al feto. Por tanto, el mejor método para el diagnóstico de la pérdida del bienestar fetal, antiguamente llamado sufrimiento fetal, es la monitorización bioquímica o microtoma de pH. De tal manera que si tenemos un pH menor de 7,20, lo que tenemos que hacer es extraer al feto de manera inmediata. Bien, ahora, ¿cómo extraeremos al feto? Si la paciente no ha llegado a dilatación completa, es decir, que le queda bastante parto por delante, lo que haremos será realizarle una cesárea. Si la paciente sí que ha llegado a dilatación completa, es decir, ya ha alcanzado los 10 centímetros de dilatación, el siguiente paso que tenemos que ver es a qué altura está la presentación. De tal manera que si está en primero o segundo plano, realizaremos una cesárea porque no podemos aplicar técnicas de teocurgia, y si la paciente ya ha alcanzado tercer o cuarto plano, sí que podremos aplicar alguna de estas técnicas. Bien. De todas ellas, la más rápida suele ser el forceps, que tiene las características de, aparte de que podemos traccionar del feto, podemos hacer una rotación de la presentación cefálica, de tal manera que podemos rotarlo y traccionarlo. Y además podemos utilizarlo en pretérmino. Por tanto, a partir de tercer plano, podemos utilizar el forceps en aquellos fetos pretérminos o en aquellos en los cuales la cabeza no esté rotada. La ventosa también es útil, pero solamente podemos aplicarlo a gestaciones a término y que la cabeza esté completamente rotada, en occipito púbica. Si ya la presentación está en un cuarto plano, podremos aplicar tanto forceps como ventosa como espátulas. De tal manera que, en líneas generales, la técnica más rápida en el caso de que necesitemos acelerar el proceso expulsivo suele ser el forceps, insisto, sobre todo porque es más rápido, cabeza no rotada, y en fetos pretérmino también podemos utilizarlo. Recordad que todos los partos, para aplicar un parto instrumental, es decir, ventosa, forceps o espátulas, necesitaremos que la presentación haya sobrepasado el tercer plano y que que las espátulas, es decir, abrir el canal del parto, solamente lo podremos hacer a partir del cuarto plano. Para ello son requisitos fundamentales, insisto, haber sobrepasado el tercer plano, dilatación completa, que todo el cuello esté abierto, que la bolsa esté rota y que sea una presentación cefálica. Una frase de la SEGO, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, es que la episiotomía en estos casos de parto instrumental no es un requisito indispensable para este parto instrumental, aunque en la práctica clínica es muy recomendable para poder abrir el canal del parto.
Bien, otro de los temas que es muy importante tener en cuenta para el examen MIR son las hemorragias del primer trimestre. Y para ello tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las causas. Las causas son el aborto, el ectópico y la mola. En líneas generales, la mola se nos va a presentar como un cuadro clínico como con mucho embarazo, con muchos síntomas de embarazo, con hiperemesis, con útero más grande, con mucha beta-HCG. Y el resto, el ectópico y el aborto, lo diferenciaremos principalmente con la ecografía transvaginal. Vamos a hablar un poco sobre las causas principales del aborto. Ya sabéis, aborto precoz es aquel que ocurre por debajo de las 12 semanas y la causa más frecuente son las anomalías genéticas. De los abortos tardíos son aquellos que se producen entre las 12 y las 22 semanas y la causa más frecuente es la incompetencia cervical. La incompetencia cervical es que a medida que va creciendo el embarazo, el cuello no consigue sujetar, digamos, ese embarazo y se produce el aborto. ¿Cómo diagnosticaremos un aborto precoz? Pues para ello tenemos que tener en cuenta qué es lo que se debe ver en una gestación normal. En una gestación normal, como os decía al principio, lo primero que vemos en torno a las 4 o 5 semanas es una pequeña vesícula gestacional intrauterina. Cuando llegamos en torno a las 6 semanas ya vemos el polo embrionario con actividad cardíaca. Luego a las 7 semanas ya vemos un embrión aproximadamente con un CRL de 1 centímetro y a las 8 semanas más o menos un CRL de 2 centímetros. Por tanto, ¿cómo diagnosticaremos un aborto? Pues un aborto una gestación interrumpida lo diagnosticaremos de dos maneras. Cuando nos encontramos un embrión intrauterino con un CRL superior a 5 milímetros que no tiene actividad cardíaca, eso es lo que llamamos habitualmente un aborto diferido. También podemos diagnosticar una gestación interrumpida, lo que vulgarmente se conoce con el nombre de huevo güero, cuando nos encontremos una vesícula gestacional, esto que os decía, que es lo primero que vemos, que va creciendo hasta alcanzar más de 20 milímetros, pero definitivamente no aparece un embrión dentro. Entonces es lo que llamamos una gestación anembrionada o huevo güero. Por tanto, recuerda estos dos criterios. Uno, embrión mayor de 5 milímetros sin actividad cardíaca o una vesícula gestacional mayor de 20 milímetros sin embrión en su interior. En líneas generales, en las amenazas de aborto, es decir, cuando vemos que el embrión sigue vivo o que todavía no podemos diagnosticar un huevo güero, mandaremos reposo, abstinencia sexual y haremos controles. Cuando nos encontramos un caso de un aborto en curso, es decir, que la paciente nos la encontramos con una metrorragia importante, el cuello entreabierto o abierto y expulsando restos, pues no nos quedará otra que hacer un legrado si han quedado restos. Y en el aborto diferido, es decir, cuando diagnosticamos una gestación interrumpida, clásicamente lo que se ha tratado mediante legrado, mejor por legrado por aspiración, que es menos traumático. Pero actualmente tenemos una indicación que es el tratamiento médico del aborto que debes conocer. ¿Qué es el tratamiento médico del aborto? Con la idea de evitar injuria quirúrgica y complicaciones derivadas ya no solo del procedimiento, sino a largo plazo, como el síndrome de Asherman, al raspar dentro del útero, se ha propuesto el manejo de los abortos diferidos con tratamiento médico, gracias a unos comprimidos que habitualmente se toman por vía oral, que es el misoprostol, pero en nuestro caso lo utilizamos por vía vaginal. ¿Para qué? Para producir contracciones y abrir el cuello, de tal manera que la paciente, sin necesidad de un tratamiento quirúrgico, consiga expulsar el embarazo. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento médico del aborto diferido? Pues una paciente que desee evitar una intervención quirúrgica y presente una gestación anembrionada, que ya sabéis lo que es, un aborto diferido, pero que el CRL sea menor de 30 milímetros, o que haya tenido un aborto, pero haya quedado algún resto dentro del útero mayor de 15 milímetros. Repito, restos mayores de 15 milímetros, un aborto diferido con un CRL menor de 30 milímetros o una gestación anembrionada, y que en pacientes que quieran evitar una intervención quirúrgica podemos ofrecerles el tratamiento médico. Ya conocido cómo se diagnostica y cómo se trata el aborto precoz y sus causas, mención especial merece la incompetencia cervical, que como sabéis es la causa más frecuente de
de abortos del segundo trimestre entre las 12 y las 22 semanas. En líneas generales, como nos vamos a encontrar, nos lo puede poner en un caso clínico como aquellas pacientes o sin antecedentes o aquellas pacientes en las que se ha realizado una conización por una displasia cervical y a lo largo del embarazo vemos cómo se va entreabriendo con tallos de Hegel, podemos confirmar el diagnóstico de una incompetencia cérvico-vaginal. Y recordad que el tratamiento consiste en hacer un cerclaje, en dar un punto alrededor del cuello para fruncir y cerrar el cuello, que se suele hacer, para recordéis, en torno a las 15 semanas, algo parecido a la amniocentesis, entre las 14 y las 16 semanas. Una vez que ya sabemos manejar la cosa más frecuente de metrorragia del primer trimestre, pasamos a la gestación ectópica. Ya sabéis, es menos frecuente y la localización más frecuente suele ser en la porción ampular de la trompa. Es importante que conozcáis los factores de riesgo para desarrollar una gestación ectópica. De todos ellos, el más importante son los antecedentes de una enfermedad inflamatoria pélvica. Muchas de las veces subclínica. La paciente no lo sabe, pero se ha producido un proceso inflamatorio en las trompas que impide la correcta migración del ovocito para su encuentro con el espermatozoide. Son obvios los antecedentes de gestación ectópica previa, toda la manipulación tubárica, ya sea por una cirugía de salpingo cauterio o un proceso inflamatorio de una apendicitis, los tratamientos de reproducción asistida donde se produce una inducción de la ovulación y una fecundación in vitro y pueda migrar hacia la trompa. Hace años se puso muy en boga el tratamiento con gestágenos solo, que lo que llamábamos antes lo que se llamaba la mini pill, porque solamente se utilizaban tratamientos solamente con gestágenos sin estrógenos para disminuir los efectos secundarios, pero producían mucho sangrado, y esto se ha visto que también es un mayor riesgo de desarrollar ectópico. El tabaco, y luego clásicamente se ha considerado el DIU como un factor de riesgo para el desarrollo de una gestación ectópica, y esto es considerado por la gran mayoría de los ginecólogos, pero si bien es cierto, el ectópico no es que aumente el riesgo de embarazo ectópico, es que disminuye la proporción de embarazos intrauterinos y por tanto el número de ectópicos aumenta. Como veis en este gráfico, la porción ampular de la trompa, como os decía, es la localización más frecuente de los embarazos ectópicos, y lo que tiene que quedar claro, porque nos lo han preguntado varias veces, es cómo manejamos el embarazo ectópico. Para ello os dejo esta tabla que me parece fundamental para responder las preguntas. Son dos criterios. Mirad, ya hemos dicho lo que vemos en un embarazo normal, a las 4 o 5 semanas, a las 6, a las 7, a las 8, ya sabemos lo que tenemos que ver. Por tanto, en un caso clínico en que os pongan una metrorragia del primer trimestre y no veáis eso que se debe ver a las 5, a las 6 semanas, a las 7 o a las 8, pensad en que podemos estar ante un embarazo ectópico. Bien, pues dos criterios. El primero es cuando tenemos una beta-HCG en sangre que supera los 1000 o sobre todo los 1500, como veis ahí, debemos ver el embarazo intrauterino en aproximadamente el 90% de los casos. Es decir, cuando veáis un caso clínico de metrorragia del primer trimestre y una beta-HCG por encima de 1500, si os ponen que no hay nada dentro, tenemos que ir a buscarlo fuera mediante la paroscopia. Ese es el primer criterio. Y al revés, si os ponen una metrorragia del primer trimestre y la beta-HCG es por debajo de 1500, pensad en que a lo mejor todavía no tenemos la posibilidad de verlo y por tanto tendremos que tener una actitud expectante con controles de beta-HCG cada 48 horas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la segunda cuestión que os quería hacer mención es que una gestación intrauterina normal va duplicando su beta-HCG cada 48 horas. Por tanto, en el caso que nos encontremos una beta-HCG de 600 y no vemos nada dentro, deberemos esperar. Esperamos 48 horas y vemos qué pasa. Si duplica, será un embarazo normal y probablemente ya lo veremos. ¿Que crece pero no lo duplica? Probablemente sea una gestación ectópica. Y si disminuye, será un aborto. Y lo segundo, si tenemos una beta-HCG por encima de 1500, como os decía, y no vemos nada dentro, tendremos que ir a buscarlo fuera. Con todo ello, una vez que llegamos al diagnóstico del embarazo ectópico, la siguiente parte será cómo tratarlo. Y los criterios diagnósticos para tratarlo vais a tener que decidir entre un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo haremos tratamiento médico?
Pues ante un caso clínico en que os cuenten que hay una estabilidad hemodinámica, que no hay signos de ruptura, que no hay hemorragia intraperitoneal significativa, que la paciente está estable, que la imagen que vemos en la trompa sea menor de 3-4 centímetros y generalmente con niveles de beta-HCG menores de 5000. Se puede aplicar con más, lo que pasa es que el mayor éxito del tratamiento con metotrexate es cuando la beta-HCG es menor de 3000 o hay ausencia de latido cardíaco. ¿De acuerdo? Como os decía al principio, la tercera causa de metrorragia del primer trimestre es la enfermedad trofoblástica. ¿Cómo nos lo van a manifestar la enfermedad trofoblástica? Pues generalmente con muchos síntomas de embarazo, como os decía, con mucha hiperemesis, con hipertensión cuando no se debe tener, hipertensión en el primer trimestre, con útero mayor que amenorrea y con niveles de beta-HCG por encima de cientos de miles, ciento y pico mil, 125.000, 150.000. Ahí sospechad que estamos ante una mola y nos lo han preguntado muchas veces. ¿Qué diferencias hay entre la mola completa y la mola parcial? La mola completa, recordad que todo es mola, completamente es mola, es decir, no hay parte embrionaria. En la mola parcial hay tejido embrionario y o amnios. ¿Cómo se forma la mola completa? Pues como os decía, ausencia de tejido embrionario y amnios y es un óvulo sin material genético que está fecundado por carga genética paterna. Por tanto, es 46XX o 46XY. Tiene mayor tasa de secuelas posmola, de mayor complicaciones. Sin embargo, la mola parcial es la carga genética es triploide. ¿Por qué? Porque es un óvulo fecundado por dos espermatozoides, por tanto 69XXX o 69XXY. Aparte de esa clínica típica que os he contado, la imagen ecográfica característica, como veis, es la imagen en copos de nieve, todo el útero ocupado por imágenes vesiculoides. Y el tratamiento será el de grado por aspiración. Ahí veis otra imagen de la mola característica en copos de nieve, que suele asociar ecográficamente quistes tecaloteínicos en el ovario. Y lo que nos han preguntado un montón de veces, si esta diapositiva es fundamental, que no debéis de dejar de estudiar, es cómo hacemos el seguimiento. Como os decía, en líneas generales, cuando sospechamos una mola, solemos hacer una determinación de beta-HCG que suele estar en niveles de ciento y pico mil. Por tanto, el tratamiento, que ya sabemos que es el de grado por aspiración, una vez que ya hemos hecho el de grado por aspiración, lo que solemos hacer es un control de beta-HCG para confirmar que van descendiendo esos niveles tan altos a las 24 o 48 horas. ¿Por qué tenemos que seguir a las pacientes con mola con beta-HCG? Porque tenemos que ver que no hagan una enfermedad trofoblástica persistente o metastásica, de tal manera que el grado por aspiración, control de beta-HCG en 24 o 48 horas. Pautamos anticonceptivos, ¿para qué? Para que la señora no se quede embarazada y no nos perturbe el seguimiento con beta-HCG, y a partir de entonces lo que vamos haciendo es seguimiento con beta-HCG semanalmente hasta que tenemos 3 títulos negativos, y luego cuando ya se nos negativiza podemos hacer seguimiento mensual durante 6 meses y luego cada 2 meses durante otros 6 meses, de tal manera que la paciente tenga negativos todos esos valores de beta-HCG en tratamiento con anticonceptivos para que no se quede embarazada. El DIU contraindicado, ¿de acuerdo? En aquellas pacientes multíparas, con deseos genésicos cumplidos, mayores de 40 años, podemos indicar directamente el tratamiento definitivo con una histerectomía simple. En el caso de que la beta-HCG persista elevada 8 semanas después de la evacuación, pues entonces tenemos que revisar si la mola es persistente a nivel del útero o a nivel sistémico. Y para eso haremos su radiografía de tórax, pruebas de función hepática, TAC craneal para descartar enfermedad trofoblástica diseminada.
Una vez que hemos visto las hemorragias del primer trimestre, es fundamental que conozcamos las características y las peculiaridades de cada una de las hemorragias del tercer trimestre. De tal manera que comenzamos con la placenta previa. Toda hemorragia del tercer trimestre es una placenta previa mientras no se demuestre lo contrario. Por tanto, ante un sangrado vaginal en una embarazada por encima de las 20 semanas, sospecharemos primero una placenta previa, insisto, hasta que no se descarte. En líneas generales, las causas del sangrado durante el tercer trimestre son 4. 1, placenta previa. 2, el abrupcio. 3, la rotura uterina. Y 4, la rotura de vasa previa. Peculiaridades. La placenta previa produce un sangrado indoloro. El abrupcio es un sangrado con dolor brusco, de instauración brusca. La rotura uterina se da en el contexto de una cicatriz uterina anterior y dolorosa, con pérdida del tono, a diferencia del abrupcio, y la vasa previa suele ser en el contexto de la amniorexis. Al romper la bolsa se produce un sangrado importante. Vamos a estudiar detalladamente los factores de riesgo y la presentación clínica para que las sepas detectar. Primero, la placenta previa. Sabes que es la localización de la placenta ocluyendo el orificio cervical interno. De tal manera que suele ocurrir porque nos lo han preguntado, los factores de riesgo en aquellas pacientes principalmente con una cicatriz uterina anterior, al igual que la rotura uterina. Es decir, pacientes con cesárea anterior tienen un riesgo de placenta previa y, lógicamente, de rotura uterina a través de la dehiscencia de esa cicatriz. Segundo factor de riesgo importante en la placenta previa es la multiparidad. El hecho de haber tenido diferentes placentaciones en una mujer que haya tenido varios hijos puede hacer que se inserte en un sitio anómalo. Tercero, el embarazo múltiple. Una torta placentaria se localiza en una parte del útero y la otra placenta se localiza de manera normal en la parte inferior. Edad avanzada y tabaco. Repito, factores de riesgo de placenta previa, recordad, cicatriz uterina y multiparidad. Como os decía, la placenta previa se suele manifestar con una hemorragia roja, más o menos activa, discontinua e indolora. Suele ser poco y el diagnóstico para confirmarlo es la ecografía. Generalmente se puede empezar con ecografía por vía transabdominal, si así lo conseguimos hacer el diagnóstico perfecto, y si no, ecografía por vía transvaginal, como veis en esta imagen, cómo ocluye el orificio cervical interno la placenta. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico de placenta previa, pautaremos reposo, pondremos maduración pulmonar, etc., pero ya no haremos tacto vaginal. Es decir, el tacto vaginal está contraindicado porque la manipulación del cérvix, una vez diagnosticado, puede aumentar el riesgo de sangrado. En líneas generales, saber diferenciar lo que es una placenta previa oclusiva total, aquella que ocluye por completo el cérvix, y la oclusiva parcial, que lo ocluye parcialmente. En líneas generales, tanto la oclusiva total como en la oclusiva parcial está indicada la cesárea una vez que llegamos a término. En aquellos casos de placenta marginal, que es aquella que alcanza el orificio cervical y puede producir un poquito sangrado, podemos aceptar el parto por vía vaginal en función de cómo se vaya comportando durante la dilatación. Si no hay sangrado activo, podremos aceptar el parto por vía vaginal. Como os decía, la segunda causa es el abrupcio, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Qué ocurre en el abrupcio? Es un episodio agudo que suele cursar con un dolor brusco porque al desprenderse la placenta y formarse el coágulo retroplacentario, el útero responde contrayéndose importantemente de tal manera que el tono uterino está muy aumentado y en todos los casos clínicos nos lo van a poner como un dolor de instauración brusca asociada a la metrorragia. En función de la cantidad del desprendimiento y la localización, puede producir sangrado en mayor o menor importancia, y en función del despegamiento, el deterioro del feto será mayor o menor. De tal manera que os lo van a poner en un caso clínico, generalmente una paciente multípara, porque tiene un útero más sobredistendido. Recordad que la multiparidad es un factor de riesgo para placenta previa y para abrupcio. En aquellos casos en los que ya ha podido haber un traumatismo abdominal o en aquellas pacientes con antecedentes de hipertensión.
Recordad que esta tetania uterina, esta hipertonía uterina, este dolor brusco uterino se asocia a mucha ansiedad materna por el dolor y que las complicaciones fetales son importantes, tanto fetales como maternas se obligan a hacer una cesárea urgente y en función del desprendimiento del coágulo y del coágulo retroplacentario se puede desarrollar una coagulopatía de consumo, puede haber feto muerto y el útero de Cuvier, que es la infiltración de la sangre a través del miometrio, produciendo un útero que con frecuencia puede terminar en una histerectomía. Por tanto, el tratamiento de la abrupción siempre va a ser, el diagnóstico va a ser la clínica y la ecografía y el tratamiento va a ser una cesárea urgente. La vasa previa, la rotura de vasos previos, ¿cómo nos lo van a poner en un caso clínico? Pues en el momento de la amniorexis, es decir, de la rotura de las membranas, ya sea espontánea, cuando esta empieza a dilatar la paciente, o sobre todo con una amniorexis artificial en el paritorio, se va a producir un sangrado brusco e importante con deterioro del estado del feto, lo que nos obligará a una cesárea urgente. Y finalmente, la rotura uterina, ¿cómo se va a manifestar? Pues también en el proceso generalmente de dilatación, cuando la paciente está de parto, con antecedentes de cicatriz uterina parecida a la placenta previa, la paciente de repente tiene un dolor brusco y al romperse el útero, el útero pierde la posibilidad de contraerse correctamente y cursará con atonía uterina. Un tema que puede ser rentable a la hora de responder preguntas es el manejo del estreptococo del grupo B. Sabéis que durante el embarazo, llegadas las 35 o 37 semanas, hacemos determinación mediante éxodo vaginal y rectal de este germen. De tal manera que cuando llega el parto, trataremos a aquellas pacientes con exudado positivo, lo que llamamos la profilaxis antibiótica intraparto. También trataremos a aquellas pacientes que hayamos documentado una infección urinaria por estreptococo del grupo B a lo largo del embarazo y aquellas que tengan antecedentes de una gestación anterior con un hijo infectado o por una sepsis por estreptococo. De aquellas pacientes que tengan un exudado desconocido y llegue el momento del parto, ¿a quién trataremos? Trataremos a aquellas pacientes que vengan con un parto pretérmino porque probablemente no les haya dado tiempo a hacer el exudado, aquellas pacientes que tengan una bolsa rota mayor de 18 horas o aquellas pacientes que desarrollen fiebre intraparto o una temperatura por encima de 38 grados. ¿Cómo hacemos la profilaxis antibiótica intraparto? Pues el fármaco de elección es la penicilina. 5 millones de unidades en el momento del ingreso y luego 2,5 millones cada 4 horas hasta el parto. Como alternativa se puede utilizar también ampicilina y en aquellas pacientes alérgicas a beta-lactámicos tendremos que ver si el estreptococo es sensible a la clindamicina, utilizaremos clindamicina y en las que no sea sensible a clindamicina o sea desconocido haremos tratamiento con vancomicina. Esto lo tenemos que asociar o aprovechar para el manejo de la amenaza de parto pretérmino. ¿Cómo identificamos una paciente con una amenaza de parto pretérmino? Es decir, con una paciente que presenta contracciones antes de término. Pues generalmente suelen ser aquellas pacientes que presentan 4 contracciones dolorosas cada 20 o 30 minutos u 8 contracciones en 60 minutos asociadas a modificaciones cervicales, un borramiento del cuello y dilatación más de 2 centímetros. ¿Qué ocurre? Que ante estas pacientes que tienen contracciones pretérmino, la exploración es muy poco fiable y muy subjetiva, de tal manera que para aumentar el valor predictivo negativo, es decir, para saber a qué pacientes no tenemos que tratar y evitar tratamientos innecesarios de pacientes en las cuales simplemente sea una amenaza y realmente no van a desarrollar un parto pretérmino, se han desarrollado 2 medidas. Una es la medición transvaginal del cérvix, lo que se llama la cervicometría, de tal manera que un cérvix por encima de 30 milímetros, la probabilidad de que se ponga de parto a la paciente es muy baja. Además, también tenemos unos marcadores bioquímicos, que es el test de la fibronectina, que es una proteína que se detecta de manera fisiológica hasta la semana 20, pero que por encima de la semana 20 su detección nos implica un riesgo de desarrollar un parto pretérmino. De tal manera que en caso de duda se recomienda valorar la longitud cervical y o realizar un test bioquímico. Por tanto, ante una amenaza de parto pretérmino tendremos que hacer principalmente 3 cosas. Una,
Como generalmente hacemos el exudado a las 35 o 37 semanas, y en este caso no se lo habremos hecho, lo que tenemos que hacer es hacerle un exudado vaginal. De tal manera que se recomienda realizar un cultivo vagino-rectal para detección de estreptococo del grupo B a todas las gestantes que ingresen con una amenaza de parto pretérmino. Segundo, dado que el principal objetivo de la tocolisis es prolongar la gestación lo necesario para completar una tanda de maduración con corticoides o el traslado de un cetro con adecuados cuidados neonatales, los tocolíticos deben ser usados desde la semana 24 a la 34 más 6 de gestación. Y tercero, se recomienda la administración de corticoides a todas las gestantes con riesgo de parto pretérmino entre las 24 y las 34 más 6 semanas de gestación. Por tanto, repito, ante una amenaza de parto pretérmino, lo que haremos será tres cosas: recogida de exudado, tocolisis y corticoides entre la 24 y la 34.6 semana. Los tocolíticos que tenemos en la actualidad, dentro de los tocolíticos que tenemos en la actualidad, el fármaco de elección es el atosiban, dado que tiene menos efectos secundarios que el ritodrine, que los betamiméticos, porque es más selectivo, actúa bloqueando los receptores de oxitocina. Hace tiempo lo que teníamos era el ritodrine, que tenía muchos más efectos secundarios a nivel vascular, taquicardia, hipertensión, hiperglucemia, temblor, y por tanto estaba desaconsejado en aquellas pacientes diabéticas, hipertensas, con placenta previa que sangraran mucho. Por tanto, el fármaco de la acción, repito, es el atosiban. La tocolisis, por tanto, tiene la función de poner en reposo el útero para que la maduración pulmonar con corticoides sea eficaz. Y por tanto, entre las 24 y las 34 más 6 semanas haremos la pauta de maduración pulmonar. ¿Cómo? Utilizaremos beta-metasona, generalmente dosis de 12 miligramos de manera intramuscular, hoy un pinchazo y a las 24 repetimos, a las 24 horas. Si a lo largo de esas primeras horas iniciales el riesgo de desarrollar un parto pretérmino se acelerara, podríamos adelantar esa segunda dosis a las 12 horas. Pero lo más correcto es hacer primera administración hoy y mañana a las 24, segunda dosis. Eso se ha visto que ha conseguido disminuir la mortalidad perinatal, la hemorragia intraventricular, el tristez respiratorio y la enterocolitis necrotizante. En aquellas pacientes diabéticas también podemos utilizar dexametasona. Una vez visto todo esto, es fundamental esta diapositiva. Dentro del parto pretérmino dejaremos a evolución espontánea aquellas pacientes que hayan superado las 35 semanas, de las cuales, dado que es un parto pretérmino, en la fase activa del parto, cuando ya estén dilatadas, iniciaremos profilaxis antibiótica intraparto para estreptococo. Dentro de las pacientes con edad gestacional menor de 34.6 semanas, diferenciaremos aquellas que tengan un cuello muy corto, es decir, entre la 24 y la 31.6, aquellas que tienen menor de 25 milímetros, utilizaremos tocolisis, corticoides y añadiremos neuroprotección con sulfato de magnesio. Y en aquellas pacientes entre la 32 y la 34.6, con un cuello corto, que es menor de 15 milímetros, utilizaremos tocolisis y corticoides. Hay un cuadro que presenta muchas similitudes en su manejo con la amenaza de parto pretérmino, pero presenta una característica fundamental que es el riesgo infeccioso que conlleva, que es la rotura prematura de membranas pretérmino. ¿Qué significa? Es una paciente que con embarazo pretérmino rompe la bolsa y por tanto hay un riesgo infeccioso. ¿Cómo manejaremos a estas pacientes? Pues muy sencillo. Primero, ingreso. Segundo, haremos una toma de exudado vagino-rectal y cultivos de orina para descartar una infección. Tercero, si es un pretérmino por debajo de las 34.6 semanas, haremos pauta de maduración pulmonar y para ello, si la paciente tiene dinámica, añadiremos tocolisis durante 48 horas para que consiga hacer efecto la pauta de maduración pulmonar. Una vez superadas esas primeras 48 horas, la tocolisis no es necesaria, porque si no tiene dinámica no habrá que ponerle tocolíticos. Y por último, dado el riesgo infeccioso, pondremos antibióticos intravenosos. ¿Cómo seguiremos la rotura prematura de membranas? Bueno, pues mantendremos una actitud expectante
y finalizaremos el embarazo a lo largo de la semana 34 o antes si hay sospecha de corioamnionitis. ¿Cuándo sospechamos una corioamnionitis? Pues según los criterios de Gibbs, cuando se cumple fiebre, es decir, temperatura mayor de 37,8, más 2 de los siguientes criterios. Taquicardia materna, mayor de 100 latidos por minuto, o fetal, mayor de 160, irritabilidad uterina, que le va a doler, va a tener dolor la paciente, secreción maloliente o leucocitosis mayor de 15.000. Otro de los temas clásicos de la obstetricia son los estados hipertensivos del embarazo. Bien, ¿cómo definimos hipertensión durante el embarazo? Pues una tensión sistólica igual o mayor de 140, diastólica igual o mayor de 90. ¿Cómo definimos proteinuria? La determinación generalmente en orina de 24 horas, mayor de 300 miligramos, lo que es lo mismo, mayor de 0,3 gramos en toma de 24 horas. Eso equivaldría a una vez descartada una infección de orina, a la determinación en toma única de mayor o igual de 30 miligramos en una toma única o más de una cruz en una tira reactiva. Lo correcto, insisto, es determinación de proteinuria en 24 horas. Nos lo han preguntado las diferentes clasificaciones o características de los trastornos hipertensivos. Primero, ¿qué es una hipertensión arterial crónica? Aquella paciente que era hipertensa antes del embarazo, pero que a lo mejor no lo sabía, o que la detectamos antes de la 20 semana, no achacable al propio embarazo, por tanto es una hipertensión crónica. O aquella que persiste a la 12 semana después del parto, es una paciente que era hipertensa, por tanto es una hipertensión crónica. Hipertensión gestacional es aquella que se desarrolla por encima de las 20 semanas sin más sintomatología. Preeclampsia, ¿qué es? Hipertensión por encima de la 20 semana con proteinuria por encima, insisto, de la 20 semana. ¿Y qué es una hipertensión con preeclampsia sobreañadida? Pues una paciente que era hipertensa y aparecen proteinuria a lo largo del seguimiento. Aquí os dejo una tabla donde tenemos los factores de riesgo para desarrollar una preeclampsia. De todos ellos habitualmente nos lo suelen poner en el contexto de una paciente primigesta, ¿de acuerdo? Más importante es que tengamos en cuenta los criterios de gravedad de la preeclampsia, porque esto sí que es importante. Es muy importante que sepamos que una tensión mayor de 160, 110 son criterios de gravedad. Solo necesitamos un criterio de estos como para considerar una preeclampsia como grave y, por tanto, actuar en función de ello. Fijaos cómo os pongo la elevación de las enzimas hepáticas, el dolor epigástrico, que suele ser así en barra, las alteraciones de la visión a modo de visión borrosa, escotomas, cefalea. Todos estos síntomas nos están haciendo pensar que este es un cuadro de preeclampsia grave y por tanto tenemos que estar muy atentos para finalizar el embarazo, que como sabéis es el tratamiento. Como habéis visto, el síndrome de HELLP es uno de los criterios de gravedad. ¿En qué consiste? Consiste en la presencia de hemólisis microangiopática con la detección de una elevación de la LDH por encima de 600, la presencia de esquistocitos, esferocitos o aptoglobina menor de 0,3. La segunda parte es elevación de las transaminasas por encima de 72 y la tercera, la trombocitopenia. Recordad que el síndrome de HELLP, aunque habitualmente lo encontramos como una variante de preeclampsia severa, se puede desarrollar antes o después del parto y que hasta el 20% de los HELLP se producen sin hipertensión. Es fundamental que tengamos claro que la finalización del embarazo es el tratamiento de la preeclampsia a término o de la pretérmino, de las situaciones pretérmino, en la cual no seamos capaces de controlarla médicamente y con criterios de gravedad. En líneas generales podemos utilizar diferentes fármacos durante el embarazo, como son la alfa-metildopa, el labetalol y la hidralacina, teniendo contraindicados los IECAS, los ARA2 y el atenolol. Los diuréticos y el nitroprusiato tampoco se suelen recomendar. Los diuréticos porque disminuimos el volumen vascular y empeoramos la situación de preeclampsia. Por tanto, en líneas generales, si tenemos un caso de preeclampsia leve, la podemos manejar manteniendo unas tensiones por encima más o menos
de 140 a 90, tampoco es necesario bajarlas mucho, pero haremos un control ambulatorio y finalizaremos el embarazo cuando lleguemos al término, que es el tratamiento de la preeclampsia. En el caso de que tengamos una preeclampsia grave, tendremos que ingresarla y hay unos criterios de finalización inmediatas independientes de la edad gestacional. ¿Cuándo va a ser? Pues cuando lógicamente veáis situaciones graves, por ejemplo, hipertensión grave refractaria a varios fármacos, pródromos de eclampsia, es decir, que la paciente comienza con, como decíamos antes, cefalea, visión borrosa, dolor por distensión de la cápsula hepática de Gleason. Ahí pondremos sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones y finalizaremos el embarazo. Complicaciones graves como hemorragia cerebral, edema pulmonar, rotura hepática, abrupcio, como hemos comentado, que puede ocurrir en estos pacientes, la trombocitopenia progresiva, elevación de las transaminasas progresiva, oliguria, insuficiencia renal, o que veamos que el fetito comienza con amenaza de pérdida del bienestar fetal, un CID severo con ausencia del flujo diastólico o flujo reverso. En ese caso, todos estos criterios de gravedad, pues finalizaremos el embarazo. ¿Cómo? Por vía vaginal, preferiblemente, como siempre. ¿Que no se cumplen estos criterios de gravedad de finalización inmediata? Pues entonces maduraremos al feto y intentaremos llegar a las 34 semanas para finalizar la gestación. En el caso que nos encontremos en la urgencia con una paciente que convulsiona, debemos pensar que se trata de una eclampsia y, por tanto, ante esta situación urgente, lo más importante es estabilizar a la paciente. Una vez que hemos estabilizado a la paciente, procederemos a finalizar el embarazo, que es el tratamiento de la preeclampsia severa. Pero para ello, insisto, primero estabilizar a la paciente. En líneas generales, si la paciente se ha conseguido estabilizar y se ha normalizado la tensión, podemos intentar una inducción del embarazo, y en el caso de que la paciente esté inestable en situación general, haremos una cesárea. Bueno, espero que este vídeo haya sido de tu ayuda y te permita estudiar con algo más de claridad la asignatura para obtener el resultado que esperas. Que te vaya muy bien.